Gran espectáculo aquí en la Ciudad de México. Fuimos testigos de uno de acrobacia. Lleno de acrobacia, estuvo aquí presente la leyenda Tony Hawk, leyenda del skater alrededor de todo el mundo. Un gran fin de semana de música y deporte se vivió al norte de la Ciudad de México en la delegación Azcapotzalco con la visita de Tony Hawk a nuestro país. La Arena Ciudad de México recibió a miles de fanáticos del mejor skater del mundo, quienes con patinetas, cascos y con mucha música disfrutaron de una noche llena de adrenalina y deporte. En lo personal, porque es un deporte que te sientes muy libre, que puedes hacer muchas cosas estando tu cuerpo controlando la tabla. Grupos como Los Viejos, Los Estrambóticos y Cartel de Santa animaron a la gente presente, mientras en la rampa chicos amantes del skate realizaban sus mejores trucos. Pero en punto de las 9 de la noche, Tony Hawk mostró algunos trucos, pero no pudo asombrar a los mexicanos con los vuelos que lo consagraron como la leyenda del skateboarding. Pero la afición no le importó y mostró un gran entusiasmo y admiración por este gran deportista. Con él aprendí a patinar y pues ha sido un gran ídolo para mí porque me enseñó como desde él salió de la nada y ahora ha crecido muchísimo. Pues cómo vuela, cómo hace esos trucos. El 900 que hizo en los X Games de 1999. Para mí es muy grande él. Un evento donde la música y el deporte llenaron de adrenalina a los capitalinos y amantes de este deporte. Con imágenes de Joel Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias.